Muy bien, compañeros, el día de hoy vamos a estar trabajando con esta temática que es mantenimiento. Esto que nosotros ya vimos que hay diferentes tipos de mantenimiento, todo lo que lleva al proceso de mantenimiento como tal, y pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es la falla en mantenimiento. Resulta que como ya lo hemos recomendado, estas temáticas o esas temáticas de mantenimiento te invito a que sean directamente del libro. Por esa razón lo primero que vemos es una cita del libro llamado Gestión de Mantenimiento en la Empresa, enfoque hacia la excelencia de este autor, ¿no? De Benjamin Niever. Bueno, resulta que él prácticamente define la palabra falla como cualquier evento que cause en un equipo, en este caso, que deje de operar conforme a las especificaciones diseñadas. Prácticamente, por ejemplo, si un termo está diseñado para que tú bebas un producto caliente y por alguna razón la tapa, a lo mejor ya se averió la tapa y entonces ya no puede cerrar, ya no sella, para que cumpla su función de mantener la bebida caliente, entonces le decimos que ese termo ha fallado, que ya no sirve prácticamente, ¿no? Y entonces hay que someterlo a un proceso de reparación. Entonces falla todo aquello que ya no cumple con su objetivo final, ¿no? Si la máquina está diseñada para que elabore, por ejemplo, un proceso en la producción y ya no puede cumplir con ese proceso porque ya existen daños en esa máquina, entonces decimos que ya existe una falla. Bueno, platiquemos ahora de esta normativa 650. Resulta que es una normativa internacional de electrotecnología y resulta que la normativa clasifica los fallos, porque sí, también se pueden clasificar los fallos en función de su gravedad, porque no todos los fallos son graves, ¿no? Imagínate lo siguiente, un automóvil, bueno, habrá fallos que te permitan que ese automóvil siga funcionando, que tú puedas ir al trabajo, que puedas ir a la universidad, pero en realidad que siga funcionando. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? De mis luces traseras, de las dos, funciona una. Bueno, es un fallo, sí, efectivamente. Pero resulta que el carro aún puede caminar, ¿no? Aún cumple su objetivo como tal. Entonces, por ejemplo, en un modelo de mantenimiento en ese momento, pensaría, ¿sabes qué? Pues voy a programar para el fin de semana que no ocupo el carro o lo ocupo en menor cantidad y entonces voy a hacer un mantenimiento preventivo, porque sí, ya tiene un fallo, pero resulta que es un fallo donde nosotros pues tenemos un fallo menor, en este caso ya hablando de la categoría, la clasificación de fallos, es un fallo menor y entonces pues yo con ese artículo, con eso todavía yo puedo seguir trabajando, ¿no? Pero resulta que hay fallos catastróficos, fallo crítico, un fallo mayor, un fallo marginal y un fallo no significativo. Bueno, ¿esto por qué te lo menciono? Porque resulta que vale la pena indagar un poco más en estos conceptos. En otro video yo lo estaré haciendo. Si tú estás viendo este video como parte de una clase, te invito a que vayas investigando lo que son estos conceptos. Sin embargo, repito, posteriormente yo los voy a mostrar, pero la idea es que pues tú también vayas indagando, vayas conociendo un poco más. Bueno, habrá fallos críticos, habrá fallos catastróficos donde ya nosotros tengamos precisamente que meternos a una reparación mayor, a una reparación de mantenimiento correctivo. Resulta que, por ejemplo, si nosotros en este momento queremos ir al automóvil, viajar en él, y pues entonces resulta que una llanta se nos ponchó. Decimos que es un fallo crítico, pero sin embargo, porque no puedo mover el automóvil si no reparo mi llanta, sin embargo no llega a ser catastrófico. ¿Por qué razón no llega a ser catastrófico? Es crítico porque sí, no puedo sacar ese automóvil si no cambio la llanta. Sin embargo, pues la llanta a lo mejor traigo una refacción, la cambio en ese momento, cuestión de 20-30 minutos como máximo, dependiendo de algunas situaciones. Y entonces es momento de encender el carro y salir a cumplir su objetivo, ¿no?
Entonces, por esa razón decimos que es crítico porque ya no está funcionando, pero lo puedo reparar inmediatamente. Catastrófico sería que, por ejemplo, enciendo el carro y resulta que pues ya el carro ya no puede caminar, no sé, se descompuso la marcha, por ejemplo, y entonces yo ya tengo que tomar más tiempo para su reparación. Sí, sí se puede reparar, pero ya necesito más tiempo para la reparación. A lo mejor incluso el día entero, mediodía. Entonces, ya en ese momento yo ocupo más tiempo, ¿no? Y decimos que es que es catastrófico, porque en realidad, ¿qué nos haría perder si ese automóvil ya no puede encendernos? Si esa marcha ya se nos descompone. A lo mejor nos hace perder día laboral, a lo mejor te hace perder un sinfín de situaciones, ¿no? Entonces, resumen. La norma 6650 nos muestra también clasificaciones. ¿Clasificación de qué? De fallos. Entonces, yo te sugiero que tú vayas practicando, que tú vayas leyendo un poco más de esos fallos. Bueno, resulta que también la norma 650 agarra y nos dice lo siguiente. Ya clasifiqué los fallos en función de su gravedad, qué tan grave es que falle, ¿no? Pero también resulta que los clasificamos según el momento o la etapa de vida en que se producen. Por ejemplo, infantil, envejecimiento, o un fallo aleatorio. Que el fallo aleatorio simplemente sería un conjunto de los dos anteriores. Entonces, ¿qué es un fallo infantil? Decimos que el fallo infantil es aquel que se produce en un periodo inicial del funcionamiento del equipo. Algo así como que lo acabas de comprar, lo acabas de adquirir, entonces pues resulta que debido a lo mejor del montaje o simplemente, ¿no?, que ya venía algún defecto de fábrica o algo por el estilo, y entonces sucedió el fallo, ¿no? Eso sería un fallo infantil. Aquí hay que tener mucho cuidado con la parte precisamente de lo que son las garantías. Porque resulta que en muchas ocasiones, incluso nos pasa, por ejemplo, cuando tú compras un electrodoméstico, cuando compras una computadora o algo de este estilo, que se nos hace fácil, ¿no? Y más a nivel industrial, cuando nosotros tenemos pues un equipo de mantenimiento y decir inmediatamente, ¿sabes qué? Tiene un fallo infantil, o sea, quiere decir que acaba de fallar porque a lo mejor en el camino, en el transporte, lo instalamos mal, algo hicimos como tal, y pues entonces, pues yo lo voy a solucionar inmediatamente, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener un aspecto importante en cuenta, que es la garantía. Voy a poner ahora un ejemplo así como punto y aparte, no tanto en la parte industrial. Resulta que tú compraste una computadora, así como la sacaste de la caja, la encendiste, y pues entonces te das cuenta que algo va mal con el sistema operativo, ¿no? Recuerda que el sistema operativo me estoy refiriendo a Windows 11, Windows 10, etcétera, etcétera. Resulta que entonces ves que algo anda mal. Ya no inició, manda pantalla azul inmediatamente. Entonces, pues como tú eres experto en el área, agarras y dices, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a hacer, porque si la mando a garantía, pues resulta que me va a tardar otros cuantos días y demás, ¿no? Yo voy a hacer ahorita el cambio. Bueno, pues resulta que después te das cuenta que no era que no hubiera sistema operativo, sino más bien ya el problema iba por hardware, ¿no? Por ejemplo, el problema iba de que el disco duro de estado sólido no estaba funcionando, y entonces por alguna razón ya venía mal de fábrica, y ahora sí quieres hacer válida la garantía. Entonces el proveedor agarra y te dice, ¿sabes qué? Ya no se puede porque tú metiste mano, ¿no? Porque ya la mandaste a un técnico no especializado. Entonces, en este tema de garantías, en un fallo infantil, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Regresamos a la parte industrial. Sucede evidentemente en esta parte, sin embargo, también aquí hay que tomar en cuenta algo bien importante, ¿no? La instalación. Y pasa nuevamente con situaciones cotidianas donde el proveedor, el vendedor, la marca misma, no se va a hacer cargo de reparaciones de un mal funcionamiento o un mal uso de tu dispositivo. Por ejemplo, ¿no? En algunas ocasiones nos ha pasado de que se compra alguna maquinaria o algún elemento, simplemente voy a pensarlo así, imagínate nada más, ¿no? Alguna herramienta, entonces tú la compraste, funciona a 127 volts, la conectaste, no tiene sus, digamos,
Vamos a pensarlo únicamente así, ¿no? Tú la conectaste y resulta que era una línea de 220 volts, ¿no? Normalmente los mismos dispositivos traen su propio regulador, pero vamos a pensar que no. Entonces, imagínate, lo conectaste y ¡zas! Ya tronó. El proveedor dice, ¿sabes qué? Ese no fue mi asunto, eso no entra dentro de garantía. Imagínate un teléfono celular, ¿no? Acabas de comprar tu teléfono celular, lo sacaste de la caja, se te resbaló así como lo sacaste de la caja y entonces pantalla destrozada, ¿no? A nadie le deseamos ese tipo de experiencias, sin embargo son cosas que hay que tener en cuenta que la garantía no entra en esos asuntos. Lo mismo en automóvil, lo sacaste de agencia, inmediatamente tuviste un percance y entonces, oye, es más válida garantía, ¿no? Más bien ahí sería ser válido un seguro, sin embargo, garantía no entra en esos asuntos. Por eso mucho cuidado con la parte del fallo infantil. Después vamos a platicar del fallo por envejecimiento. Prácticamente este se produce a consecuencia de la llegada del fin. Digamos que toda pieza mecánica, toda pieza electrónica va a tener un fin de vida útil. Entonces, este punto de envejecimiento por esa razón se caracteriza, porque tiene un punto final de su vida útil y entonces en la parte de envejecimiento, esta característica de fallo por envejecimiento es porque está llegando a esa vida útil. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que en un automóvil, a final de cuentas, es una máquina como tal. Cada cierto kilometraje hay que hacer revisión, hay que hacer a lo mejor una afinación o demás. Vamos a pensar que a partir de los 100.000 kilómetros hay ciertas piezas que ya van a necesitar una mayor atención. Entonces ya llega hasta los 100, 110, 150.000 kilómetros y entonces una pieza se nos descompone, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, la bomba de gasolina. Bueno, resulta que entonces decimos que ya es por envejecimiento. Ya este es un fallo por envejecimiento, en este caso del automóvil, ¿no? O un fallo aleatorio. A final de cuentas es un fallo que se produce de forma imprevista sin que pues, pueda ser detectado, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Hay fallos, efectivamente hay fallos que pueden surgir al inicio, que pueden surgir, por ejemplo, desde la parte del fallo infantil, pueden surgir desde que estábamos instalando la máquina. En realidad nunca nos dimos cuenta, siguió pasando el tiempo y de repente, ¡zas!, ¿no? Ya llegó la descompostura, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Pero ya tiempo después y nosotros entonces no alcanzamos a detectarlo, que en realidad fue por la instalación, que en realidad fue a un inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un fallo aleatorio. Y de esa manera, pues podemos seguir platicando de que también tenemos lo que vamos a conocer como mecanismo de fallo. Y esto se refiere a la causa. Ya sabemos que falló. Ahora nos preguntamos por qué. ¿Por qué falló, no? Regreso al ejemplo que a mí se me hace muy simple, la parte del termo. Ya sabes que el termo sirve pues para mantener una bebida caliente. Bueno, pues ya se descompuso de la tapa, listo, ya falló. Y evidentemente pues no es un fallo prácticamente infantil, ¿no? Sino más bien podríamos decir que es un fallo por envejecimiento. Sin embargo, aquí en un mecanismo de fallo es ponerme a pensar ahora de que, oye, voy a comprar otro termo, pero resulta que este anterior me duró 15 días. Oye, muy poco tiempo para un termo. ¿Por qué? ¿Por qué falló entonces? Ah, ¿sabes qué? Pues es que cada que yo lo destapo, saco la navaja, saco el desarmador, ¡pum! Y boto con el desarmador la tapa, ¿no? Por ejemplo. Cuando en realidad lo debería de hacer con la mano. Simplemente estoy poniendo un ejemplo para que logramos percibir. ¿Por qué falló? Ah, bueno, pues entonces ahora voy a comprar el nuevo termo, pero lo voy a empezar a hacer con la mano, para que no vaya a surgir nuevamente este fallo y para que me dure más tiempo. Entonces, eso es lo que se refiere el mecanismo de fallo, el por qué falló. Aquí es bien importante que a nivel industrial no solamente reparemos fallos, sino más bien también que entonces nos pongamos a interrogarnos, hagamos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué existe este fallo? Podría ser, por ejemplo, un mecanismo de diseño inadecuado. Podría ser un mecanismo de material defectuoso. Podría ser un mecanismo de que ya el proceso de fabricación es deficiente como tal, montaje incorrecto, condiciones operativas inadecuadas, mal uso del equipo, mantenimiento eficiente, daño
intencionado, que este es el que más vamos a platicar en este momento, ¿no? Nuevamente la misma invitación. Yo te sugiero que le pongas un poco de atención a las partes anteriores, los mecanismos anteriores de falla, porque yo me voy directamente a lo que es el daño intencionado. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Así como tú lo escuchas. Y por ejemplo, ese ejemplo del termo, por eso lo utilicé de esa manera, pues es un daño intencionado, porque oye, destapar un termo con un desarmador o botar la tapa con una navaja, pues sería un daño intencionado. Prácticamente ya se busca hacer una mala intención con la maquinaria y esto es en muchas ocasiones muy visto en la parte industrial. A veces lo hacemos no tanto con esta ventaja de querer hacer daño a la máquina, ¿no? Sino más bien lo hacemos con ventaja de comodidad. Por ejemplo, en muchas máquinas tenemos dos botones, donde esos dos botones o dos palancas, lo que sea, tienen que ser presionados uno con cada mano para que la máquina empiece su proceso. Bueno, pues resulta que después de tiempo, después de tantas piezas de todo el día, etcétera, etcétera, eso puede ser incómodo. Entonces, en uno de ellos yo le pongo un artefacto para que pese y apriete el botón y nada más con una mano yo presiono el que falta y la otra mano la traigo en el celular o la traigo haciendo otra actividad, ¿no? Inclusive a veces con una ya lo bloqueamos y pues en lugar de poner mi mano, pues pongo alguna pieza que también genere peso y pues en este caso lo haga de manera automática, ¿no? Y mientras mis manos pues están completamente libres. Entonces resulta que esto con el tiempo nos puede generar algún tipo de conflicto y esto por ejemplo sería un daño intencionado, ¿no? Sobre nuestra máquina. Sin embargo, repito, no se hizo con la intención de que la máquina deje de funcionar, se hizo más bien con la intención de que yo pueda descansar un poco, de que yo pueda estar en otras actividades al mismo tiempo, pero al final de cuentas es un daño directamente a la máquina, ¿no? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta como tal y cuidarlas. Bueno, resulta que pues tenemos diferentes modos de analizar el fallo y pues tenemos mucha información en ese aspecto, lo cual te voy a compartir un PDF para que de favor también tú puedas inspeccionar un poquito ahí la información, ¿no? Y me paso directamente a los modelos matemáticos del comportamiento de fallo. Tenemos diferentes modelos, por ejemplo está la distribución exponencial, también tenemos por acá la distribución Weibull, tenemos por acá la log normal y tenemos la normal. Seguramente todo esto te trae algo a la memoria, ¿no? Te trae algo como probabilidad y estadística. Probabilidad para ser específicos. Bueno, porque sí, efectivamente, ¿no? Este tipo de distribuciones nos sirve para que nosotros podamos tomar medida, poder detectar, por ejemplo, en cuánto tiempo va a fallar a partir de unos parámetros. Esto voy a explicar una por una, posteriormente lo voy a hacer en videos y para que tú puedas ver esta información, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, algunos ejemplos que ya están resueltos y en esos futuros videos yo los estaré resolviendo paso por paso para que veas de qué se trata ese tipo de distribución. Y quiero hacer aquí un comentario importante, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de mantenimiento industrial, no estamos hablando de reparar. No, para empezar, eso no es mantenimiento. Mantenimiento, recuerda que es evitar la avería. Sin embargo, lo que quiero llegar en este momento es esa diferencia de únicamente reparar. Acá estamos viendo información, estamos viendo datos, estamos viendo ahora matemáticas, los cuales nos van a ser útiles para mejorar nuestro mantenimiento, ¿no? Y mejorar, el departamento de mantenimiento. Muy bien. Hasta aquí te dejo con esta información. Muchísimas gracias por tu atención.